Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje, el primero de este módulo número 13, eh, en el cual lleva por nombre eh, variación en procesos sociales. ¿Por qué creen que se llama así? A ver, si me pueden ayudar. Antes de iniciar cualquier módulo es importante saber, pues, conocerlo un poco más, ¿no? Para saber de qué trata, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los aprendizajes que vamos a obtener? ¿Cuál es la información que vamos a leer? ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Entonces, todo esto nos ayuda a identificar con claridad los conocimientos que vamos a adquirir a través del proceso de aprendizaje que cada uno de ustedes tenga, pero es importante tener una guía, de alguna forma un objetivo y conocer ese objetivo de lo que vamos a lograr. Se analizan las variaciones que hay en la población, por ejemplo, el crecimiento de la población, muy bien. Se analizan las variaciones, es decir, una población puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Y ese aumento y esa disminución, pues son variaciones de la población. Muy bien, vamos por buen camino. Es precisamente de esos temas que vamos a hablar. Lo mismo sucede con la economía. Ambos, tanto la dinámica de la población como la economía, son temas muy amplios que incluso hay niveles superiores académicos. Ustedes pueden estudiar, por ejemplo, una licenciatura en economía, pueden hacer un posgrado en economía, pueden hacer un doctorado en economía. Y aún así, siempre habrá algo diferente, algo nuevo que podamos aprender. Ahora, esto es importante porque lo que vamos a ver aquí eh, eh, es importante delimitarlo. Es decir, vamos a hablar sobre los temas de la economía, pero únicamente de una parte. Y de una parte para conocer la estructura básica de estos temas de economía básicas, economía básica. Vamos a hablar del crédito, del ahorro y de la inversión. Es decir, no nos vamos a meter con otros temas que tengan que ver con la economía, más que por ahí vamos a hablar un poco acerca del PIB porque también influyen en estos temas. Entonces, es importante conocer estos temas. Y en lo que respecta a la dinámica de la población, también vamos a conocer los modelos matemáticos que se pueden aplicar al medir esta dinámica, estas variaciones de la población, pero también de los aspectos económicos. Entonces, ¿alguien ya leyó el temario? Los temas que vamos a estar, ustedes saben que cuando inician, ya sea en el modelo en línea o en el modelo presencial, siempre existe un temario, es decir, los temas que vamos a estar abordando. Y esto es importante conocerlos porque ese tema es parte fundamental del conocimiento que vamos a adquirir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a ver en la primera unidad? ¿Cuántas unidades son, por ejemplo, no? Ah, ¿verdad? Lean, antes de iniciar este y cualquier otro módulo, lean la sección presentación, porque ahí viene información importante que les va a ayudar a clarificar de lo que trata este módulo, ¿no? Muchas veces cuando nos dicen que vamos a ingresar a un módulo número 13 y que tiene que ver con las matemáticas, inmediatamente nos da un pánico tremendo porque pensamos que las matemáticas es difícil y que los temas que vamos a abordar son muy complejos, muy complicados, pero recuerden que cada módulo tiene una estructura bien definida, tiene ciertos conocimientos que debemos adquirir, ciertos aprendizajes, ciertos temas que debemos conocer. Entonces, esa es la primera parte que deben hacer una vez que ingresen a cualquier módulo, conocerlo, qué es lo que vamos a hablar, o qué es lo que vamos a estudiar, qué conocimientos debemos adquirir, qué habilidades nos van a ayudar a fortalecer para lograr los conocimientos. Bueno, entonces, aquí tengo la presentación. Ok, muy bien, entonces, antes que nada me presento, mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual de este módulo número 13, el cual ya llevo alrededor de 10 años.
aquí en Prepa en Línea. Próximo a cumplir 10 años aquí en Prepa en Línea, próximo septiembre. Entonces, soy facilitador de este módulo número 13 y vamos a iniciar para que ustedes conozcan los temas principales que vamos a abordar. Primeramente, los objetivos. A ver, aquí tengo un comentario. Son 2 unidades. Muy bien, Naomi. Léanlos, por favor, vean de lo que trata el módulo, porque de esas unidades, como cualquier aspecto que debemos solucionar, siempre hay que conocer la información que nos va a ayudar a solucionar. En este caso tenemos diferentes actividades. Esas actividades están diseñadas precisamente con los recursos, y esos recursos están basados en las unidades que vamos a estudiar en esta semana, ¿no? En esta y en las otras 3 semanas. Verónica, es de la generación, el módulo número 13 de la generación 51. Creo que tú eres de las 50, ¿verdad, Verónica? Sí, probablemente, pues si te diste de alta en el Teams, probablemente te aparezca la notificación de que va a iniciar una sesión. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene estos espacios abiertos? Recuerden que estos espacios abiertos no son clases, es decir, a diferencia del sistema presencial, aquí en Prepa en Línea, en el modelo virtual, en el modelo en línea, no existen las clases como tal, por lo que el principal objetivo de estos espacios abiertos es atender las dudas que ustedes puedan tener. Y para atender esas dudas es importante que ustedes previamente, por eso los espacios abiertos son el día miércoles, porque una vez que inicie la semana, el día lunes, el módulo, ustedes tienen oportunidad lunes, martes y parte de miércoles para leer las instrucciones de las actividades, para leer los recursos, para leer la rúbrica de evaluación y de esta forma, si tienen alguna duda respecto a cualquier tema o a cualquier indicación, lleguemos a estos espacios abiertos con esas dudas precisamente y podamos hacerlas del conocimiento aquí para que juntos la podamos resolver. Entonces, ese es el primer objetivo del espacio abierto. Posteriormente, pues si no hay dudas, procedemos a tratar de identificar algunas dudas que hemos tenido de las generaciones anteriores, de forma que éstas se conviertan en el insumo de esta sesión. Entonces, con esas dudas que se han presentado en generaciones anteriores y que han dado pie a que existan áreas de oportunidad dentro de las actividades, la idea es que ustedes las conozcan y de alguna forma no las cometan en esta generación, ¿no? Hay muchas que se dan con frecuencia. Entonces, la primera es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Luego vamos a conocer los aprendizajes esperados del módulo. ¿Alguien ya vio los aprendizajes esperados del módulo? ¿Cuál es la meta que deben conseguir en este módulo número 13? Bueno, las metas, porque son 6 aprendizajes esperados, 3 por cada una de las unidades. Entonces, es importante saber hacia dónde nos dirigimos, saber que el esfuerzo y el conocimiento que vamos a ir adquiriendo a través de estas 4 semanas tienen un objetivo. Y ese objetivo se llama aprendizajes esperados del módulo. Inicien el módulo y conozcan toda la información, incluyendo estos aprendizajes esperados, ¿no? Si se dan cuenta, son varios aspectos que hay que tomar en consideración, no únicamente llegar y realizar las actividades, porque esas actividades precisamente están diseñadas junto con los temas, junto con los aprendizajes esperados, y en esas actividades se pretende que ustedes demuestren que han comprendido bien los temas y que esa comprensión que han tenido de los temas les ayudó a lograr con mejor nivel esos aprendizajes esperados del módulo, pero hay que conocer lo que son los aprendizajes esperados. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Saber usar las matemáticas para usarlo en la población. Monse, pero eso lo viste en el foro. ¿Es uno? ¿Puede ser uno?
Número dos, vamos a realizar precisamente para lograr que ustedes identifiquen algunas áreas de oportunidad. Es normal que una vez que leamos los recursos, que leamos las instrucciones de la semana, que leamos la rúbrica de evaluación y que elaboremos las actividades, a lo mejor hay ciertos aspectos que vamos a lograr con un buen nivel y hay otros que aún van a ser nuestras áreas de oportunidad. Entonces, la idea también de este espacio abierto es que realicemos en conjunto actividades, preguntas, que nos ayuden sobre todo a reflexionar. Bueno, en el espacio abierto mencionaron esto, pero no me quedó del todo claro. Y esto es un área de oportunidad que se convierte y que ustedes deben atender como leyendo los recursos, ¿no? Si por alguna razón hay algún modelo matemático que no han podido resolver, es momento de que regresen a los recursos, ¿no? Y de ahí diseñar alguna estrategia de aprendizaje que les ayude a mejorar la comprensión que tengan sobre estos temas. Pero eso es importante que ustedes lo hagan, reflexionen sobre las áreas de oportunidad. Antes de entregar su actividad, antes de entregar la actividad, pues ya tienen que conocer, por ejemplo, los modelos que se utilizan o que vamos a utilizar aquí para medir la dinámica de la población, para tratar de identificar el impacto que tiene el crecimiento o la rapidez y por qué es importante hacer una proyección de la población, ¿no? Entonces, eh, toda esta información pues nos ayuda a identificar precisamente estas áreas de oportunidad que podemos tener derivado de la lectura de los recursos, de las instrucciones, de la rúbrica, etcétera. Y último objetivo del espacio abierto, que estos aprendizajes que ustedes están obteniendo lo logren vincular con su vida cotidiana, ¿no? Comúnmente todos estos temas que vamos a abordar aquí en el módulo número 13 tienen una aplicación directa en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de interés, cuando hablamos, por ejemplo, del crédito, del ahorro, de la inversión, son temas con los que convivimos. Nosotros o nuestra familia de alguna forma convive con todos estos temas. Siempre estamos tratando de ahorrar, estamos tratando o tenemos algún artículo adquirido a crédito o estamos viendo cómo evitar que el dinero pierda su valor, ¿no? Tratar de obtener algún rendimiento que nos ayude a evitar que el dinero pierda su valor. Entonces, todos estos son algunos de los aprendizajes significativos que podemos lograr cuando vinculamos lo que conocemos con la vida cotidiana. Oye, algunas reglas de comunicación, por favor, escriban su nombre completo para participar. Inclusive, cuando les comparto la invitación para estos espacios abiertos, les coloqué un video en el cual eh, se va señalando paso a paso la forma en que ustedes van a ingresar al team. Si se dan cuenta, dentro de ese proceso que ustedes siguen para ingresar, hay una parte en la que previamente al ingreso ponen en silencio su micrófono, ¿no? Entonces, y colocan su nombre completo. Esto porque ustedes, como ustedes saben, los espacios abiertos pueden ser susceptibles de otorgar una puntuación adicional siempre y cuando estén interactuando constantemente con lo que nosotros vamos preguntando o las actividades que vamos desarrollando. Entonces, pues para no confundirnos sobre a quién asignarles la puntuación o sobre quién estuvo participando, pues les pedimos que por favor pongan su nombre completo para en caso de tener una puntuación adicional, saber a quién asignárselas. También otro de los aspectos, cuando somos varios, ¿no? Aquí no hay ningún problema, es levantar la mano en caso de querer participar. Sean claros y corteses, por favor, al momento de participar. Y si participamos por el chat, vamos a tratar de adquirir una dinámica de forma que evitemos los errores ortográficos, ¿no? Siempre que escribamos, inclusive cuando lo hacemos por estos medios informales, como el WhatsApp, como el mensajero de Facebook. Vamos a tratar de hacerlo de forma correcta, porque esto nos lleva a lograr un hábito de que siempre que escribamos lo hagamos de forma correcta, ¿no? Entonces, si estamos aquí en este espacio académico, pues con mayor razón, vamos a escribir de forma adecuada. Procuremos que las dudas y los comentarios sean claros y concretos y esto que les comentaba, coloquen su micrófono en silencio antes de ingresar.
Muy bien. Fíjense lo que dice esta frase. El objetivo de la enseñanza no debe ser ayudar a los estudiantes a memorizar y escupir información bajo presión académica. El propósito de la enseñanza es a inspirarles el deseo de aprender y hacerlos capaces de pensar, comprender y cuestionar. No, no se trata de que lo que vamos a hacer aquí lo memoricemos eh, o que únicamente lo hagamos de forma mecánica, ¿no? Que sigamos los pasos, sino que también pensemos un poco acerca del impacto, por ejemplo, que tiene la dinámica de la población o acerca de aquellos aspectos importantes que debemos reconocer cuando adquirimos un crédito, cuando adquirimos una inversión o estrategias que podemos llegar a diseñar basados en conocer, por ejemplo, la situación financiera en la que nos encontramos. Entonces, más allá de los aspectos mecánicos que ciertamente nos da el uso de las matemáticas, los resultados que podamos obtener de esos modelos matemáticos son los que nos van a ayudar a reflexionar, a diseñar algunas estrategias a través del pensamiento crítico que podamos llegar a, a obtener, ¿no? Esa parte es importante y no la dejen de un lado, ¿no? Las matemáticas sí nos ayudan a estudiar ciertos eventos, pero también la parte o otra parte importante es analizar esos resultados, saber qué es lo que está pasando y con base en esos resultados establecer algunas conclusiones generales que me ayuden a entender mejor el problema que estoy analizando. No sé si hay alguna duda hasta el momento, si algo les ha parecido complicado, complejo. A ver, Montserrat, platícanos. ¿Tienes alguna duda? P es igual a 5T. Pues recuerda que en cualquier ecuación existen dos partes, las variables y las constantes. Aquellas que son variables son aquellas que vamos cambiando, ¿no? Vamos poniendo uno, dos, tres. Comúnmente estas se expresan con alguna letra. Esto indica que esa letra la debemos cambiar constantemente. Comúnmente así es. Existen algunos casos en los que no es así. Entonces, y hay una parte que es constante, que comúnmente siempre va a ser un número, ¿no? Existen algunos modelos en los cuales también es una letra y que esa letra ya sabemos que tiene un valor predefinido, pero aquí estamos hablando, vamos a centrarnos en estos dos conceptos generales. Las variables siempre van a ser una letra y las constantes siempre van a ser un número. Entonces, de esto, ¿cuál consideras que es la variable? La T, ¿por qué? Porque lo puedes cambiar, ¿no? Como te solicitan en las instrucciones de la actividad. ¿Y cuál es la constante? El 5, porque es la única que no vas a variar independientemente del número de semanas que vayas a determinar. Entonces, no sé si esto te ayudó a comprender mejor este modelo. Bueno, en lo que Monse. Oye, Monse, fíjense que durante esta primera unidad o independientemente, vamos a seguir un cierto proceso, ¿no? Cierto proceso en el cual primero vamos a identificar qué es un proceso social. A ver, ¿quién me ayuda escribiendo ahí qué es un proceso social?
Ustedes ya llevaron, creo, un módulo, me parece que el 8, el que se trató sobre algunos procesos sociales, ¿no? Y allá hablaron, me parece, de la diferencia que existe entre los procesos sociales y los fenómenos naturales. Entonces, es retomar esa información que en módulos pasados ya vieron y aquí vamos a tratar de que ustedes mencionen cuál es la diferencia o qué es un proceso social. La interacción entre las personas. La interacción de las personas es un proceso social, sin lugar a dudas, pero en términos generales, ¿cuáles son los procesos sociales? Y conductas, por ahí. A ver, vamos a ver quién más. Creo en cómo se van desarrollando con el tiempo. Esto viene a complementar lo que dijo Jania. Jania dijo que es la interacción entre grupos de personas y las conductas que se llevan a cabo. Y Montserrat dice que es cómo se van desarrollando en el tiempo. En efecto, durante un cierto tiempo, por ejemplo, podemos decir que hay interacción entre ciertas personas y que derivado de esa interacción se van llevando a cabo ciertas conductas. Una de ellas, por ejemplo, ustedes consideran que es la economía. La compraventa anda muy bien, Naomi. Puede ser. En términos simples, recuerden que los procesos sociales son aquellos en los que interviene la mano del hombre, ¿no? En un ciclón, por ejemplo, no interviene la mano del hombre, es un fenómeno 100% natural. En los procesos sociales, por el contrario, existe una intervención directa del hombre y también es el hombre quien puede modificar estas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar, esto es importante porque vamos a identificar, ya identificamos que es un proceso social, ¿no? ¿Qué procesos sociales entonces van a ser objeto de estudio en este módulo número 13? Primero, la población y luego la economía. En la primera unidad vamos a hablar sobre población y en la segunda unidad sobre economía. ¿Qué conceptos son importantes conocer de estos procesos sociales, de economía y de población? Porque existen otros procesos sociales, pero aquí nos vamos a enfocar en economía y en población. Y aun cuando estos dos procesos sociales tienen unas magnitudes enormes, la economía, como les comentaba hace un ratito, puede ser estudiada durante varios niveles académicos y aún así no comprender del todo lo que sucede. Pero aquí nos vamos a enfocar en los aspectos elementales, básicos y enfocados en la economía básica. No hay que perder de vista ese objetivo. Y en lo que se refiere a población, vamos a conocer algunos elementos básicos que se utilizan para analizar la dinámica de la población, algunos modelos matemáticos, y vamos a reconocer que en efecto esta dinámica, el crecimiento o el decremento de la población, siempre tiene un impacto en alguna forma, ¿no? Y estoy seguro que ustedes lo han visto en su vida cotidiana. ¿Qué conceptos? No todos, algunos son importantes conocer de estos procesos sociales. Es decir, aquí no coloqué todos, solo algunos, pero existen muchos más. Por ejemplo, vamos a tratar de conocer lo que es un crecimiento demográfico y cómo se mide. La tasa de crecimiento y cómo la podemos obtener, para qué nos sirve la predicción de la población. Si ustedes se dan cuenta en algunas de sus actividades, ustedes van a hacer la proyección de una población, ¿no? Y luego en los temas de economía, la tasa de interés, cómo medimos el interés de un crédito, el monto de interés, cómo saber lo que vamos a pagar al final por un crédito, el monto total, es decir, lo que presté más el interés, cómo puedo llegar a saber el monto total que voy a pagar por un crédito. El ahorro y la inversión y el crédito son aspectos que son importantes conocer de estos procesos sociales. Ahora, ¿cómo los podemos medir? ¿Cómo medimos todo esto que tenemos acá? Usando funciones exponenciales, lineales
y en algunos casos logarítmicas, pero aquí básicamente vamos a estar usando funciones exponenciales y funciones lineales. ¿Y para qué los queremos medir? ¿Para qué quiero medir la tasa de interés, por ejemplo? ¿Para qué quiero medir cuál es el monto total que voy a pagar de un crédito? ¿Para qué quiero medir la tasa de crecimiento? Y cómo conocer esto o medirlo nos ayuda a tomar mejores decisiones y conocer el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana. ¿Ustedes por qué creen que es importante medir estos conceptos? O haciendo una analogía, imagínense que estamos midiendo a un niño de 5 años, lo medimos cuando tiene 6, lo medimos cuando tiene 7. ¿Por qué es importante medirlo? Para saber la medida de ropa, puede ser. Para saber cuánto va a crecer en determinado tiempo. Muy bien. ¿Y para qué queremos saber cuánto va a crecer en determinado tiempo? Podemos ver el avance exactamente. ¿Qué tal si no está creciendo al ritmo que un niño debe crecer comúnmente, ¿no? Entonces lo medimos hoy y lo comparamos con la medida que tienen otros niños y vemos que él no está creciendo, pues entonces nos preocupamos, ¿no? Porque de acuerdo al indicador que tenemos, que es la medida, no está creciendo. Entonces puede ser que exista algún problema, ¿no? Muy bien. Muy bien, son algunos aspectos. Ahora bien, imagínense ahora la tasa de interés. ¿Por qué es importante medir, por ejemplo, una tasa de interés? O ya vimos que es importante medir, ¿no? Por ejemplo, el caso de una persona, ¿no? El crecimiento que va teniendo. Es importante medirlo y ustedes aquí identificaron varias razones de por qué es importante medirlo. Ahora, la tasa de interés, por ejemplo, que son los temas que vamos a estar abordando en el módulo. Esto solo fue una analogía, ¿eh? Lo del niño. Nosotros, nuestro tema principal es la economía y la dinámica de la población. ¿Por qué es importante medir, por ejemplo, la tasa de interés? Para conocer cuánto se pagará, dice Naomi, en cierto tiempo o cuánto dinero tendríamos. Muy bien, en efecto, una tasa de interés es una medida del costo que va a tener el dinero. Entonces, medirlo pues nos ayuda a identificar lo que vamos a ganar o lo que vamos a gastar cuando adquirimos un bien o una inversión. Muy bien, que aumentan las ganancias. Exacto. Entonces, ustedes identifican que sí es importante medirlo y precisamente ese es el papel que tienen las matemáticas en estos procesos sociales, que hay algunos modelos básicos que podemos utilizar para medirlos. Y es ahí de lo que vamos a hablar precisamente. Eh, Bueno, estos son algunas consideraciones eh, previas, ¿no? Las actividades, recuerden, se evalúan mediante rúbrica. De ahí la importancia que ustedes conozcan la rúbrica de evaluación para saber lo que se considera en su actividad y, pues, de alguna forma lo integren antes de entregarla o lo consideren. Los tiempos para evaluar, por ejemplo, son de 72 horas sin incluir sábados ni domingos. Es decir, si ustedes entregan lunes, martes, el miércoles, dependiendo de la hora en que entreguen, es que se va a evaluar. Si ustedes entregan el miércoles, jueves, el viernes a más tardar, dependiendo la hora en que entreguen, es que van a obtener su calificación. Si ustedes entregan el viernes, sábado y domingo no cuentan, lunes y martes, dependiendo la hora que entreguen, es que van a recibir su calificación. Procuro hacerlo mucho antes, pero tengan en cuenta
que existen estos plazos. Y cuando no se vencen, pues hay que esperar a que se venzan para entonces poder solicitar una aclaración. El tiempo máximo, esto también considérenlo, para responder sus dudas es de 24 horas, sin incluir sábados ni domingos. Procuro hacerlo antes, pero también tengan en cuenta que si ustedes me hacen una pregunta el sábado, por alguna razón no la veo, hasta el lunes la puedo responder, ¿no? Entonces, las dudas que tengan, por eso es importante que las hagan durante la semana, antes de que entre el sábado y el domingo. Las correcciones, por favor, únicamente aplican para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Si ustedes el día lunes me entregan una actividad y no la acreditan, pues tienen oportunidad de corregirla porque aún no ha concluido la semana. Si ustedes me entregan una actividad el día viernes y no acreditan, una vez que la califique, que va a ser el martes de la próxima semana, ya no podrían corregirla porque ya no se encuentran dentro de la misma semana en la que debieron haber entregado. Entonces, la idea es que pongan su mayor esfuerzo en las actividades en la primera entrega y aquellas en las cuales hagan un uso inadecuado de la información, esas no se pueden volver a corregir. Las extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. No es una estrategia, por favor, que podamos aplicar todas las semanas. Planeen con tiempo para entregar sin problemas durante la semana correspondiente y sobre todo evitar entregar el día domingo a las 11:54, ¿no? Porque cualquier situación se puede presentar en un minuto que nos impida entregar a tiempo. Mejor planeen, traten de entregar máximo el día sábado, el día viernes, para que de esta forma, pues ya su actividad la tengan pendiente y únicamente nos dediquemos el domingo, pues si así lo deseamos, a descansar, o si así lo deseamos también a adelantar algo de la siguiente semana, ¿no? Y aquí, por favor, del plagio, del uso inadecuado de la información, ¿no? Retomar actividades o retomar párrafos o conclusiones de otras actividades nos impide alcanzar estos aprendizajes esperados. Y muchas veces lo que retomamos aún no es del todo correcto. Inclusive nos perjudica más de lo que nos ayuda. Yo les invito a que ustedes sean los que redacten, los que construyan sus propias respuestas. De lo que van observando de la actividad, de ahí es donde deben tomar la conclusión y luego tratar de identificar algún aspecto de su vida cotidiana donde se esté aplicando ese conocimiento. Recuerden que el estudiante es autónomo, construye su propio conocimiento y es responsable de su propia formación. Y el asesor virtual resuelve dudas específicas, atiende las necesidades particulares del alumno y orienta para el logro de los aprendizajes esperados. Las actividades que hay que realizar antes de ir a una actividad, hay que realizar ciertas, por ejemplo, un proceso que nos va a ayudar a que cuando estemos realizando la actividad ya tengamos elementos suficientes como el conocimiento y habilidades que nos van a permitir desarrollar mejor la actividad que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, leer los recursos. Si no leemos, dice aquí, sin leer es peligroso porque te obliga a creer en lo que te diga. Si yo les digo, por ejemplo, la tarjeta de crédito es malísima, no la usen, ¿qué dirían ustedes? A ver, que tiene razón, dice Jania. Fíjate, Jania, y aquí empieza un debate. ¿Por qué tiene razón, Jania? ¿Por qué tengo razón, perdón? ¿Qué es lo malo de la tarjeta de crédito? Bueno, aquí Naomi nada más genera alguna inversión. Las tarjetas de crédito no son inversión, son un gasto. No, lo importante es conocer muy bien
aquellas características que tiene una tarjeta para poder decidir, ¿no? Precisamente, y esto es importante porque hay que hacer una distinción entre lo que es un crédito y lo que es una inversión. Y en este módulo lo vamos a comprender. Vamos a identificar la diferencia que existe y el objetivo que tiene cada uno de estos conceptos financieros. Yo lo comprobé con mi hermano que utilizaba y aumentaba más los intereses que lo que gastaba. Y al pagar, pagaba hasta el triple de lo que había comprado. Muy bien. Pero eso no significa que sea malo. Hay que conocer muy bien por qué pagaba más por los intereses, ¿no? Hay que medirlos, saber cuáles son aquellos aspectos que ocasionan que una persona pague más o menos interés. Hay que usarla con prudencia, ¿no? Pero no es malo en general. Y ustedes van a llegar a sus propias conclusiones a través de lo que ustedes van a leer en los diferentes recursos de la semana, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, hay que leer, hay que analizar. También tenemos estas actividades formativas de lo que leamos. Comúnmente lo que hacíamos en la escuela presencial es presentar un examen. Aquí no existen exámenes. Es por eso que estas actividades formativas, estos cuestionarios, son los que nos ayudan a medir nosotros lo que hemos comprendido. Recuerden que medir todo es importante y es adecuado, ¿no? Entonces, medir lo que hemos comprendido de los recursos, pues nos ayuda a identificar en qué aspectos aún tenemos alguna área de oportunidad. Entonces, esto lo podemos lograr con las actividades formativas o los cuestionarios que se encuentran disponibles durante toda la semana. Son de autoevaluación, ya que les ayuda a conocer el grado de comprensión de los temas de los recursos. Ahí les van a preguntar varios conceptos de dinámica de la población o de economía y ustedes van a tratar de responder. Si por ahí, al responder al cuestionario, identifican que hay algunos conceptos pues, que no pudieron responder o que les costó trabajo, pues significa que tienen un área de oportunidad. Entonces regresen a los recursos, traten de comprenderlo mejor, apliquen alguna herramienta, alguna técnica, mapa conceptual, un resumen, un cuadro sinóptico, que les ayude a mejorar la comprensión de estos temas. Pero son importantes responderlos porque precisamente nos ayuda a autoevaluarnos y no importa, no tiene un peso específico en su calificación. Estas actividades, las formativas, el cuestionario, el foro de aprendiendo, el tiempo que ustedes dediquen a la plataforma, la lectura de los recursos, por ejemplo, es el 5% que ustedes tienen por esa interacción que hacen con la plataforma. También tenemos las actividades socioemocionales, que si bien eso queda a cargo del tutor o de la tutora, pues es importante que las hagamos, sigamos las recomendaciones que nos dan porque tiene un peso importante en nuestra calificación. Entonces, no lo olvidemos. Además, que quien no está, que nos ayuda a comprender ciertos aspectos, a tener un mejor control de las emociones que tengamos, a identificarlas con claridad. Porque quien no está bien socioemocionalmente, pues muy difícil también va a estar bien en lo académico, ¿no? Estas cuestiones socioemocionales que, pues, querramos o no, nos afectan en varios ámbitos y uno de ellos es en el aspecto académico. Entonces, tan fuertes las actividades socioemocionales como son los aspectos académicos. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos acá? Imagínense que tenemos acá, ¿qué vemos acá? A ver, ¿qué es esto? Esto que estoy señalando aquí. Imagínense que yo quito esto. ¿Qué pasa si no existirían las porterías? ¿Por qué es importante una portería dentro de un campo de fútbol?
Exactamente, dice, para saber dónde meter el gol, el lugar correcto de meter el gol. Muy bien, cuando no tenemos estas porterías, ¿qué hacen los equipos? Imagínense, estarían corriendo de un lugar a otro sin saber qué hacer, ¿no es cierto? Cuando les colocamos estas porterías, entonces ya sabemos que el equipo de aquí tiene que meter gol aquí, es decir, ya tiene un objetivo, y el equipo de aquí tiene que meter gol aquí, ya tiene un objetivo. Y de ese objetivo es que cada uno de los equipos diseña diferentes estrategias, ¿no? Diseña alguna formación, elige a los jugadores con los que va a entrar al campo de juego, elige diferentes estrategias, ¿no? Que le va a ayudar y cada uno hace un esfuerzo necesario para lograr su objetivo. Bien, aquí, aunque nos gusta el fútbol, no somos futbolistas, somos estudiantes, también debemos tener objetivos bien definidos, claros. Estos objetivos o estas porterías a donde debemos dirigir el esfuerzo que hagamos, las estrategias, se llaman aprendizajes esperados. Y esto viene en la sección presentación de los recursos de la semana. Por eso les comento, lean esa sección antes de ingresar bueno, al ingresar o lo primero que hagamos al ingresar al módulo es leer la sección presentación, leer los aprendizajes esperados, leer los temas, leer de qué trata el módulo en general. Y así vamos conociendo, porque dicen que el miedo se da porque no comprendemos, porque no conocemos algún evento que está sucediendo. Entonces, antes de ingresar a un módulo tenemos miedo porque lo desconocemos, pero conforme lo vayamos conociendo, ese miedo se va perdiendo. Y para conocerlo, pues no hay otra forma que irnos a la sección presentación para conocer los temas, para conocer los aprendizajes, para conocer de qué tratan en términos generales, ¿no? Y perderle el miedo a lo que vamos a hacer. Fíjense, durante la unidad número 1 tenemos 3 aprendizajes esperados. Uno de ellos se llama explica. Fíjense, explica. Es decir, que ustedes van a explicar aquellos efectos sociales que se producen por la variación de la población. Una vez que ustedes hagan un proceso matemático y obtengan un resultado que les va a indicar lo que varió la población, van a hacer un análisis del caso que se les presente en las actividades y van a explicar qué efectos tiene esa variación que ustedes encontraron y que lograron medir. ¿Ok? Luego tenemos algunos modelos para medir precisamente la dinámica de la población. Tenemos algunos modelos y también están en los recursos de la semana. Cada un modelo se utiliza en alguna situación diferente. Hay que identificar en qué situación se utiliza cada uno de los modelos, porque no podemos utilizar un modelo para una situación en la cual no le aplique ese modelo. Es como cuando jugamos al fútbol y jugamos con una pelota de fútbol americano. Pues no le hace, ¿no? O sea, no es la pelota adecuada para lo que estamos haciendo. Entonces, aquí también tenemos modelos matemáticos que se adecúan a lo que estamos haciendo y hay que identificar cuál se adecua a cada situación. Y por último, derivado de las tasas de crecimiento poblacional, vamos a llevar algunas conclusiones. ¿Qué sucede cuando una tasa es muy alta o es muy grande o una tasa es muy baja o muy pequeña? ¿A qué conclusiones podemos llegar cuando tenemos esos resultados? Y que vamos a ver la sesión número 2 de la siguiente semana, porque esto forma parte de la unidad número 2 que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, lo importante aquí es que ustedes identifiquen esto. Y para lograr esto, hay que desarrollar habilidades, hay que desarrollar conocimientos. No únicamente, esto no se da por arte de magia, sino que a través de la lectura, de la práctica, de la elaboración de las actividades, de participar en el foro de aprendiendo, es que lo vamos logrando. Muy bien, ahora, ya vimos que es un proceso social, ¿no es cierto? En este caso, la dinámica de la población, pero ¿cómo se presenta comúnmente?
¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Entonces, este video me ha ayudado muchísimo para que ustedes identifiquen cómo se va dando este proceso. Se los voy a compartir aquí. Ok, este es un video de Playa del Carmen. Fíjense, en 1980 era esto Playa del Carmen. Sí, sí lo podemos ver, ¿verdad? En el 2017, fíjense todo lo que creció Playa del Carmen. Bien, ¿este proceso social de qué es? ¿De dinámica o de economía? ¿De dinámica de la población o de economía? De dinámica de la población, ¿verdad? Es como una población fue creciendo a lo largo de varios años. Y esto estoy seguro que sucede en su ciudad, en la ciudad de Jania, en la ciudad de Montserrat, en la ciudad de Naomi. Existe este proceso social. No lo vemos así porque, pues, pero existe. Y ustedes pueden identificar que algunas situaciones que antes no se daban, hoy se dan y se empiezan a preguntar por qué se dan. Se dan cuenta también que, pues, cada día ahora ven más personas en la calle, por ejemplo, ¿no? Cosas que vamos observando. Entonces, aquí en este video, fíjense, se los voy a poner completo. Vean cómo va creciendo. Fíjense cómo se fue dando ese crecimiento a lo largo de los años. Imagínense que yo vivía por acá, por ejemplo, ¿no? Y de repente empiezo a ver que diferentes circunstancias se va dando en la ciudad. Entonces, en 1980 éramos 1,500 habitantes y para 2015 llegamos a ser 200,000 habitantes. ¿Cómo es que pasamos de 1,500 a 200,000? 1985, 2017. ¿Qué les parece? A eso se le llama crecimiento de la población y también podemos determinar la rapidez con la que creció. Los nacimientos y la migración, exacto. Esos son dos aspectos que hacen que una población incremente o decremente, porque pues puede no existir nacimientos o existir muy pocos y puede haber mucha migración, pero emigración, es decir, que en lugar de que la gente llegue, la gente salga, como sucede en algunos estados de la República, no sé si en algunas de las ciudades en las que ustedes viven, pero existen ciudades de la República que pasa un efecto contrario. En lugar de que la gente llegue, la gente se va y ese pueblo se va quedando prácticamente vacío. Entonces existen los dos. Ahora bien, lo importante de este proceso social es que lo midamos. Lo midamos. ¿Cuántos éramos en 1980? ¿Cuántos éramos en 2017? ¿Cuánto creció? A ver, ¿cuánto creció Playa del Carmen de 1980 al 2017? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué tan rápido creció Playa del Carmen de 1980 a 2017, 2015? ¿Lo podemos responder?
De seguir esta tendencia, ¿cuántos habitantes tendrá Playa del Carmen en 2040, por ejemplo? ¿Lo podemos saber ahorita, en este momento? Olvidé. No te preocupes. A lo que yo quiero llegar es que, ¿qué necesitamos? Fíjense, dice Naomi, no, tendríamos que tener más datos. Claro, ¿qué datos tendríamos que tener, Naomi? Por ejemplo, por lo menos tendríamos que tener, a ver, voy a esperar a que me responda Naomi, a ver si, ¿cuánto ha ido aumentando la población? Bueno, eso es lo que queremos saber, cuánto ha ido aumentando. Los datos que tendríamos que tener, y fueron los que olvidaron ustedes, es cuántos habitantes éramos en 1980 y cuántos eran en el 2017, ¿no? Con estos dos datos ya podemos medirlo, porque ya podemos aplicar algunos modelos matemáticos para determinar la cantidad en la que se incrementó de 1980 a 2015 o la rapidez con la que creció. Pero necesitamos datos y necesitamos también que conocer los modelos matemáticos, porque aunque yo tenga los datos, si no conozco la forma en que los voy a medir, de todos modos será una respuesta incompleta. Necesito tener datos y necesito tener los modelos que me van a ayudar a responder a estas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, este incremento, ¿ustedes creen que tuvo alguna consecuencia? Sí, sí la tuvo, ¿verdad? Posiblemente, pues yo no diría posiblemente, yo diría con certeza que sí lo tuvo. Reflexionen en eso, reflexionen en esas consecuencias que pudo haber tenido este crecimiento y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Aunque en la siguiente sesión vamos a conocer, nuevamente les repito, lo que necesitamos para conocer es datos, modelos y de ahí determinar si esto tuvo alguna consecuencia en la economía, claro, a nada más que ahí hay que precisar en la economía cómo, porque la economía es un campo amplio y es un campo que se ve afectado no únicamente por la dinámica de la población, se ve afectado por innumerables causas. Por lo que ahí sí, cuando den su respuesta, vinculen en la economía por qué. ¿Por qué el incremento de la población tiene un efecto en la economía y en qué aspecto? Esa parte es importante. Todo lo que vemos aquí puede tener diferentes causas. Lo importante es vincularlo a una de las causas que es la variación o la dinámica de la población. Muy bien. Ahí les voy a dejar de tarea eso. Muy bien, ¿alguna duda que tengan? ¿Ya conocieron cómo es un proceso social que tiene que ver con la dinámica de la población, el incremento, la rapidez? Ahora, ¿cómo lo medimos? Ese es un tema que vamos a dejar para la siguiente sesión. Bueno, si no hay dudas, ok, Montserrat no tiene dudas. No sé si Naomi y Marisela tengan alguna duda. Aquí tengo. Naomi, sí, si tienes alguna duda. Ajá, ¿qué pasó con la gráfica?
No, con que se vean en la gráfica está bien, no, no hay ningún problema. Ahí con que, pues, de hecho, una vez que elaboren la gráfica, cada uno de los puntos en donde van graficando, pues es un punto eh, cardinal que vamos estableciendo, ¿no? La misma gráfica ya nos da los puntos. No importa el tipo de gráfica. Bueno, comúnmente cuando se trata de gráficas que tienen que ver con incrementos, incremento de la variación, incremento de la producción, incremento de esto, se hace una gráfica de líneas porque nos ayuda a ver, la línea nos va marcando cierta tendencia y nos va mostrando la forma en que fue creciendo. Es más fácil apreciarlo. Entonces, por eso comúnmente cuando se habla de este tipo de temas, nos presentan una gráfica de líneas. Ya explicó sobre la actividad uno. Recuerden que no explicamos las actividades, sino que mostramos los aprendizajes esperados, las habilidades, los conocimientos, el proceso que seguimos para hacer un análisis. En sí, las actividades no las vamos a explicar la forma en que se hacen, porque esa es tarea de ustedes. Les corresponde a ustedes leer lo que van a hacer, les corresponde a ustedes eh, saber interpretar las instrucciones, antes de las instrucciones, leer los recursos para conocer aquellos conceptos que van a utilizar, aquellos cálculos que van a obtener y integrar todo eso para poder desarrollar la actividad. Aquí lo que mostramos es únicamente que cómo pueden ayudar a obtener mejor los aprendizajes esperados y que puede ser aplicable a esta o a la actividad número 2. A cualquiera de los dos, pero eso es algo que ustedes sí deben desarrollar. Ustedes ya tienen la información completa, ya tienen recursos, ya tienen instrucciones, ya tienen rúbrica de evaluación, ya explicamos aquí la forma en que se presentan estos procesos. Ahora les corresponde a ustedes integrar todo ese conocimiento para poder elaborar la actividad, la uno o la 2 o la 3 o la 4, las que sean, porque ya tienen toda la información que necesitan. Bueno, muy bien. Entonces, nos despedimos, nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente tarde y bienvenidos a este módulo número 13. Que tengan una excelente noche y una excelente tarde.